Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en este otro programa de Descubriéndonos. ¿Cómo estás, José? Me da mucho gusto saludarte también a ti. Muy bien, pues está siendo para aquellos que vean diferido este programa y demás, este está siendo un día importante para este país porque está siendo la entrada al gobierno de la primera presidenta. La primera presidenta, exactamente. Es un día histórico, efectivamente, para nuestro país. Para quien nos vea después, hoy estamos grabando en 1 de octubre, como todos los martes, para dejar aquí nuestro programa. Y pues sí, efectivamente es un día histórico. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante que tal vez de alguna manera tenga que ver con eso, porque estoy pensando ahorita que lo pusiste, lo complicado que resulta, por ejemplo, el pensar en una mujer que llegue a la presidencia de la República de un país, del que quieras, ¿no? O sea, haces una evaluación de todos los países gobernados y la gran mayoría están gobernados por hombres. Y la pregunta que yo me haría es, bueno, pues por supuesto que las condiciones completamente adversas para poder llegar a este tipo de posiciones, pero por el otro lado, que tiene que ver con el tema que vamos a abordar hoy, lo complicado que puede resultar para muchos de nosotros o para algunos de nosotros el asunto de emprender algo que queremos hacer, pero que nos refrenamos para hacer, pero que empiezan a generarse ahí una serie de circunstancias. Entonces se quedan como en pensamientos, como en ideas, como en elaboraciones, pero no vamos a ese paso adelante que hace que llegue esa diferencia para nosotros. Es decir, nos inhibimos. Sí, este, pues Freud tiene un trabajo sobre eso, bueno, tiene muchos trabajos, pero uno es importante, es inhibición, síntoma y angustia, y trabaja las inhibiciones desde distintos ángulos. Pero es importante que la gente que nos está viendo y escuchando entienda que el tema de la inhibición tiene que ver con estas, también llamamos procrastinación, por posponer. Esta parte nos cuesta mucho trabajo emprender algo, realizarlo. Y entonces lo estamos posponiendo porque tenemos la dificultad de hacerlo inmediatamente. Y entonces en esas supuestas posposiciones, lo que estamos es postergando nuestra dificultad de entrar a hacer las cosas. Y entonces se va posponiendo todo y hay esos mecanismos que de alguna forma son aliados de las inhibiciones porque no nos enfrentan directamente al acto de decir no estoy pudiendo hacer las cosas. Otra cosa que es importante con este tema de la inhibición, Freud también, hoy estamos muy freudianos. Bueno, de hecho, algo está pasando en mí, porque también en un escrito estoy siendo muy freudiano, pero en un texto que se llama El hombre de las ratas, ¿de qué trata? Es un asunto muy simple. Un hombre pide unas gafas, unos lentes a una persona, se envía y entonces él tiene que dar el dinero a esa persona por las gafas. Pero el tema es que empieza él a construir historias. Y entonces dice, bueno, pero si yo voy para esa persona, entonces tengo que hacer esto, para que entonces para ir a B, tengo primero que pasar a C, para después de D y de D. O sea, juega como los que sepan que es carambola. Es eso de para pegarle a una bola tiene que hacer 3 bandas antes. Y entonces, pero esas bandas no son necesarias. Uno se las está inventando porque uno está haciendo titánicas las pequeñas cosas y uno queda atrapado en esas cosas tan titánicas que uno se fabrica. Y entonces por eso se inhibe, porque convierte las cosas en algo enorme. Y de repente cuando la realiza, casi siempre dicen, tan fácil que era, ¿no? Pues por ahí luz. Sí, muy interesante esto que estás planteando, porque esto que dices, cuando nos ponemos a pensar, es que no estoy pudiendo hacer las cosas. Y entonces, ¿qué nos estamos imaginando que es lo que no podemos hacer? Esto que acabas tú de decir ahorita, lo titánico, ¿no? Para correr un maratón, tengo que empezar caminando, dando el primer paso, haciendo las cosas poquito a poquito. Pero si yo lo que estoy soñando es el tema del maratón y entonces me quiero ahorrar todo lo demás que va antes, entonces seguramente pues me voy a quedar atrapada en ese maratón, que es lo que estás diciendo ahorita. Y entonces no voy a estar preguntándome por estas cosas que claramente tendrán que empezar por el principio
seguramente están muy lejos de aquello que nosotros podríamos estar pensando que es lo titánico, pero ese principio implicará que lleguen otra serie de elementos a nosotros que nos haga sentir satisfechos, con gusto, que le tomemos un sabor al proyecto de otra manera. Pero si no damos ese primer paso, esas cosas que podemos incorporar para ese principio no podrán ser. Entonces, interesante porque pues ya trajiste aquí estas palabras que son muy comunes también en los espacios de consulta, la procrastinación, la postergación, ¿no? Tanta gente que está atrapado en este sobrepensamiento, que es como si se estuviera armando un procedimiento, porque además son tan elaborados como ese procedimiento, es que si no voy esto, pero entonces me va a pasar esto, porque entonces tengo que hacer el otro. Y entonces empiezan a caerse, se empiezan a atrapar en ese procedimiento elaborado, y entonces no hay manera de poder comenzar, porque el procedimiento se torna tan complejo que difícilmente puedo eso, iniciar, dar el primer pasito. Y entonces comienzo a meter ahí una serie de cosas, ¿no? No voy a poder, me comienzo ahí a colocar una serie de temas, pero porque estoy pensando en aquello que estoy, digamos que programando así muy lejos. Y bueno, esto que tú dijiste que es bien importante. O sea, a veces empezamos y cuando empezamos decimos, pues si no era tan complejo. O sea, ¿por qué no lo empecé antes? ¿Por qué no lo hice? Entonces, pues que veamos que estas son una serie de mecanismos que nos acompañan todo el tiempo y que también nos hacen no dar ese inicio, ¿no? O sea, quedarnos justamente atrás de esa línea. Con esto que decías, Luz, pensé que puede haber un símil que puede ayudarnos. Por ejemplo, en la fobia, de repente, si yo veo a una persona que le tiene fobia a un ratoncito, le digo, ay, mi vida, pero ese ratoncito. Dice, no, es horrible, es horrible. Pero en realidad el ratoncito es un ratoncito. La fobia, la gente le pone una serie de cosas al ratoncito que lo convierte en algo espantoso, algo que incluso le puede impedir dormir hasta, o sea, puede ser algo terrible por todo lo que le pone. Y eso es lo que pasa en esto que tú hablas de la sobrepensamiento. Freud lo llama intelectualización. Freud dice es un mecanismo de defensa del yo, la intelectualización, este sobrepensamiento. Estamos intelectualizando y descontextualizando las cosas, sobreinvistiéndolas de cosas y demás. Y de repente algo que era pequeñito queda absolutamente convertido en algo monumental, ¿no? Claro, enorme. Sí, esto que dices del ratoncito, estarle invistiendo, llenándolo de estos afectos que están en nuestra imaginación, en lo que nosotros le estamos poniendo a eso, y entonces no nos permite ir adelante. Y pues bueno, esto nos invita entonces a preguntarnos cuántas cosas tenemos ahí, digamos que en el cajón, posponiéndolas, cosas que inclusive podrían ser muy importantes para nosotros. Hay gente que no están inhibidos, digamos que por cositas, sino que verdaderamente traen cosas muy importantes en su vida que no han hecho, porque justamente las ven monumentales. Y entonces, inclusive de pronto ven al que está enfrente y hasta dicen, bueno, pero es que ¿por qué puede? O sea, ¿por qué lo está haciendo? Y entonces se comienzan a comparar contra eso cuando en realidad su principal obstáculo son ellos mismos. Claro, claro. Y entonces esta parte de la inhibición que además lleva a paradójicamente, a, o sea, porque como estamos transfiriendo tantas cosas, tanta importancia a aquello que nos inhibe, pues el efecto que tiene también es como nosotros en el yo, pues nos sentimos fracasados, nos sentimos débiles, nos vamos sintiendo que no podemos hacer las cosas. O sea, el regreso que tenemos es muy fuerte porque nos empezamos a hacer menos nosotros mismos en otras áreas de la vida, no solo frente al asunto inhibido. O sea, la inhibición afecta a todas las áreas de nuestra vida y entonces empezamos a hacer, pues, a fracasar en otra serie de cosas. O sea, tiene un efecto multiplicador esto, en donde nos vamos haciendo más chiquitos. El yo se hace más chiquito, ¿no? Porque todo lo está proyectando para afuera. Importante lo que estás diciendo, porque cuántas personas no nos buscan de pronto. Y es que, doctor, doctora, tengo problemas de baja autoestima. Sí, Entonces,
no se ponen a pensar que no es un asunto con el que hayas nacido, que lo traigas ahí porque lo heredaste, porque tiene que ver con un asunto específico de algo, y entonces van buscando ahí como que rutas, cuando en realidad tiene que ver con estos juegos en los cuales nosotros mismos nos vamos involucrando desde toda la vida, y entonces nos vamos haciendo cada vez más chiquitos, porque entonces no puedo hacer esto, yo digo que no puedo hacerlo, y luego no puedo hacer lo otro, y luego no puedo hacer lo otro, y se convierte en una gran bola, ¿no? En donde no puedo hacer nada y entonces, pues es porque yo tengo una baja autoestima, que yo no puedo enfrentarme a esto, entonces cuesta muchísimo más trabajo poder dar ese primer paso, ¿no? ¿sí? Y por eso es importante el tema de comienza todo esto visibilizando pues, que el ratoncito es ratoncito y que lo que le estoy poniendo es mío, que la inhibición es mía, que el tema es algo que se me está dificultando y no generar siempre, pues, como una serie de coartadas, como para yo mismo justificar mi miedo, mi no enfrentar las cosas, el hacerlo. Y entonces esos miedos y esas coartadas van creciendo porque no quiero darme cuenta de que no puedo, de que no estoy pudiendo enfrentar las cosas. Entonces, el tema más importante es primero ver, decir, tengo una inhibición, tengo una dificultad para enfrentar esto que puede ser pequeño, nimio, insignificante, pero no lo es para mí, ¿no? Claro, Entonces, estoy tropezando con eso. Entonces, eso es el paso uno, ¿no? estoy tropezándome con eso, efectivamente. Pues para que pueda yo darme cuenta que estoy generando coartadas para impedírmelo, pues primero tengo que saber que yo me estoy tropezando con ello y pensarlo, hablarlo, analizarlo y darme cuenta de por qué. Y tal vez me encuentre por ahí que tengo una gran construcción enorme que lo que está haciendo, pues es invisibilizar la posibilidad de comenzar por lo chiquito, Claro, con pasitos chiquitos. Y algún día tal vez llegue eso que elaboré enorme u otra cosa tal vez más enorme, pero que si yo comienzo a caminarlo, será más fácil que yo pueda entonces poco a poco ir construyendo eso, ¿no? sí, sí, Pues tema interesante este asunto de la inhibición y pues esperamos que todos aquellos que nos escuchen y nos vean, pues bueno, se descubran, se consideren respecto de sus propias inhibiciones. Es algo que es importante que nos cuestionemos respecto de eso y que veamos cómo estamos frente a esas inhibiciones, de qué nos estamos privando nosotros mismos respecto de las cosas que queremos, de las que deseamos, qué estamos pensando, a dónde nos queremos dirigir. Así es que, pues bueno, José, como siempre, un enorme gusto compartir contigo el espacio y muchas pues gracias, Lucy. vamos Bueno, a semana. saludos a Emanuel y a Mauricio, que todavía sigue en la zona austral. Así es. A ver si la próxima semana ya puede estar Mauricio por acá con nosotros. Pues un gran saludo para todos y todas y nos encontramos la próxima semana. Gracias.